Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en el jardín del Edén, pusieron excusas por su pecado. Hombres y mujeres han seguido su ejemplo, poniendo todo tipo de excusas por su comportamiento. Como recordarás, en Génesis 3, Adán excusó su pecado culpando a Eva por su desobediencia. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿has comido el árbol del cual te mandé que no comieras? Dijo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. Es decir, no es culpa mía que yo haya pecado. Tú me la diste, así que es culpa tuya y de ella. Y cuando Dios cuestionó a Eva y le preguntó qué había hecho, Eva dio esta excusa por su desobediencia. Él dijo, la serpiente me engañó y comí. En otras palabras, nuevamente, no es mi culpa, es culpa de la serpiente. Ella es quien me engañó. Y amigos, a partir de este punto en la historia de la humanidad, ponemos excusas y vemos que las excusas se convierten en parte del ADN de los seres humanos y algunos se han vuelto bastante hábiles para inventar excusas. Recientemente me encontré con una lista de algunas excusas extrañas, pero un poco humorísticas, que la gente ha dado para intentar evitar hacer algo. Ahora, encontré estas excusas en el internet y aunque no puedo garantizar su autenticidad, el artículo no dice que fueran ficticias, así que asumo que son ciertas. Así que aquí están algunas excusas extrañas que la gente ha usado para intentar evitar hacer algo que le habían dicho que tenían que hacer. Por ejemplo, Bob llegó tarde a la escuela hoy porque su hermano pequeño reemplazó la leche de su cereal con Crazy Glue y la boca de Bob se le pegó y necesitamos derretir el pegamento. Otra, tengo un pequeño problema, tengo la punta de un hisopo atascado en la oreja y tuve que ir a urgencias para que me la quitaran. Aquí hay otra, me chusé el ojo mientras me peinaba. Este es un poco duro el hacer eso, pero creo que puede suceder. Otra, me tropecé con mi perro y quedé inconsciente. Hay otra que me gusta, tuve que enviar los huesos de mi abuela a la India. Mi gato tiene hipo. Yo no sé si un gato puede tener hipo, pero bueno, aquí hay, eso es lo que dijo esta persona. Aquí hay otra. Un camión de vaselina chocó en la carretera y los autos resbalaban por todos lados. Ahora bien, independientemente de si alguien realmente dio o no excusas tan extrañas como esta para tratar de no hacer algo, es ciertamente cierto que las personas tienen una propensión a poner excusas por su comportamiento. Y esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos llegado a un pasaje de las Escrituras donde nos encontramos con dos personas que le dieron a Jesús excusas de por qué necesitaban demorarse en seguirlo. Es decir, le dan al Señor razones por las cuales no pudieron seguirlo en ese mismo momento, porque el por qué no pudieron convertirse en uno de sus discípulos en ese momento, porque ellos tuvieron que posponer a seguirlo hasta una fecha posterior. Esto es lo que leemos acerca de estos dos hombres y sus respectivas excusas y la respuesta de nuestro Señor a las excusas. Y esto está en Lucas 9, empezando en el versículo 59 hasta el 62. Él dice, a otro dijo, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, como pueden ver, ambos estos hombres expresaron cierto deseo e interés en seguir a Jesús. En el caso del primero, Jesús en realidad le ordenó que lo siguiera y este hombre indicó interés en hacerlo,
pero primero dijo, necesitaba enterrar a su padre y luego seguiría a nuestro Señor. En el caso del segundo hombre, en realidad él tomó la iniciativa y se ofreció a seguir a Jesús. Él dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame ir a casa y despedirme de mi familia. Ahora, a primera vista, ambas solicitudes suenan muy inocentes y razonables. Sin embargo, por la forma en que Jesús respondió a estos hombres, aprendemos que no eran solicitudes inocentes o razonables, no, para nada, sino en realidad eran excusas inválidas, destinadas a retrasar el convertirse en seguidores comprometidos de Cristo. Lejos de ser duros con estos hombres, la respuesta de nuestro Señor a ellos revelan que Él sabía exactamente lo que estaba mal en sus corazones y por qué, a menos de que sus corazones pecaminosos se arrepintieran, ellos nunca lo iban a seguir a Él. Verán, el mensaje principal de estos versículos es lo que significa seguir a Cristo, lo que implica convertirse en un verdadero seguidor de Cristo, lo que Jesús exige de quienes dicen querer seguirlo. Y como les dije la última vez que estudiamos Lucas 9, este pasaje está conectado con el pasaje anterior, donde Jesús dio una lección importante a aquellos que ya eran sus seguidores, es decir, a los 12 apóstoles. Esa lección es que aquellos que toman en serio seguirlo necesitan comprender lo que realmente significa seguirlo, lo que Él exige de sus seguidores. Y dio esta lección durante el tiempo que Él y sus apóstoles entraron en una aldea samaritana, camino a Jerusalén, para adorar en el templo que allí estaba ubicado. Leemos que cuando la gente de esta aldea samaritana se negó a recibir a Jesús y su comitiva, lo que quiere decir que ellos no los dejaron que se quedaran ahí por sus propias creencias religiosas, rechazaban la adoración de Dios en el templo de Jerusalén. Dos de los discípulos, Juan y Santiago, pidieron permiso al Señor para invocar fuego para destruir a toda la gente del pueblo. Pero en lugar de complacerse con el pedido de sus apóstoles, que uno pensaría que ellos él hubiera estado muy complacido, Jesús no lo estaba, y Él los reprendió, dejando claro que había venido para salvar la vida de los hombres eternamente, no para destruirlos. Y habiendo dicho esto, Lucas 9:56 simplemente dice, y pasaron a otro pueblo. Y al hacer esto, al simplemente salir tranquilamente de este pueblo sin hacerle ningún daño, el mensaje que Jesús estaba transmitiendo a sus discípulos era el mensaje de misericordia. El hecho de que Él no escuchó a Santiago y a Juan al castigar a la gente de esta aldea, destruyéndolos por haberlo rechazado, fue una lección para todos los apóstoles de su misericordia. Y es una lección a sus seguidores de que deben mostrar misericordia y gracia y bondad hacia los incrédulos que lo rechazan a Él y al Evangelio. No deben buscar venganza ni represalias. Deben ser como su Padre Celestial, que es bondadoso con los hombres ingratos y malvados. Deben amar a sus enemigos, no odiarlos. Entonces, si vamos a seguir a Cristo, usted y yo, entonces debemos y tenemos que seguirlo siendo misericordiosos, bondadosos y compasivos con aquellos que rechazan al Señor y nos rechazan a nosotros e incluso son hostiles hacia nosotros. Esto es lo que significa seguir a Cristo. Lo seguimos siendo misericordiosos, tal como Él es misericordioso. Y luego, habiéndonos contado este incidente en particular en Samaria con aquellos que ya eran discípulos de Cristo, Lucas, sacando las cosas del orden cronológico, retrocediendo en el tiempo, Lucas nos habla de un tiempo en el que tres hombres que no eran seguidores de Cristo, cada uno expresó algún interés en convertirse en uno de sus seguidores.
Y la razón por la que Lucas pone estos dos incidentes separados, uno detrás del otro, es porque ambos tienen el mismo mensaje básico, que es revelarnos lo que significa seguir a Cristo. Y la última vez que vimos este pasaje, pudimos estudiar el primer hombre que expresó interés en seguir al Señor, y lo que descubrimos de la respuesta de Cristo a él es que aquellos que lo siguen deben estar, primero que nada, dispuestos a estar incómodos por él, de salirse de su zona cómoda. Lo leemos en el versículo 57, dice: y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahora, como le señalé cuando estudiamos esta afirmación, no hay razón para pensar que este hombre no estaba siendo sincero. No hay razón para pensar que seguir a Cristo no fuera un deseo genuino de su parte. Pero, a diferencia de la mayoría de los rabinos que se habrían sentido halagados por el interés de este hombre en convertirse en uno de sus discípulos, y lo habrían inscrito lo más rápido posible para aumentar su orgullo y popularidad, Jesús no se sintió halagado ni ansioso por enlistarlo. En cambio, Jesús le dijo que seguirlo como maestro, como su rabino, implicaría demandas que se le harían y que no había considerado. Y por eso nuestro Señor respondió a su petición diciendo en el versículo 58, y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y lo que Jesús quiso decir con esto es algo que este hombre no se dio cuenta, y es que para ser un verdadero seguidor de Cristo, comprometido y dedicado, uno tiene que estar dispuesto a sentirse incómodo, dispuesto a sufrir dificultades, dispuesto a vivir una vida de sacrificio y abnegación. Y como verán, este hombre no había considerado nada de esto y aparentemente estaba interesado en seguir a Cristo por razones equivocadas. Es muy probable que se sintiera atraído por Jesús debido a su popularidad entre las multitudes que siempre parecían estar rodeándole, y que quedó impresionado con el poder de los milagros que Jesús realizó, y siendo un escriba que actuaba como maestro, sin duda reconoció y se sintió atraído por la manera autoritaria en que Jesús enseñaba. Porque todos los escribas anteriores simplemente ellos hablaban o decían cosas que otros rabinos habían dicho, pero Jesús él lo hizo completamente. Él no decía lo que otros rabinos habían hecho, él decía con autoridad lo que el Padre estaba diciendo. Pero Jesús, siendo Dios, conocía el corazón de este hombre y sabía que no estaba listo para ser uno de sus seguidores, porque no estaba listo para vivir una vida de incomodidad, sufrimiento y persecución. No había calculado el costo de seguir a Jesús. Y así, habiendo estudiado ya este hombre y el mensaje de Jesús para él, que aquellos que lo siguen deben estar dispuestos a estar incómodos por su causa, ahora estamos listos para pasar a mirar a los siguientes dos hombres que expresaron interés en el seguimiento de Jesús. Pero a diferencia del primer hombre que audazmente dijo que estaba listo en este mismo momento para seguir a Jesús, estos dos siguientes hombres en realidad le dan al Señor excusas de por qué, aunque interesados en seguirlo, por qué no podían hacerlo ahora mismo, en ese momento. Y basándonos en sus excusas y la respuesta del Señor a sus excusas, vemos dos necesidades más que Jesús da para aquellos que se convertirían en sus seguidores. Él ya nos ha dicho que aquellos que lo siguen deben ser misericordiosos y que aquellos que lo siguen deben estar dispuestos a sentirse incómodos por él. Y ahora nos da una tercera necesidad para ser uno de sus seguidores. Él dice que aquellos que lo siguen deben estar dispuestos a seguirlo sin demora. En el versículo 52 dice: a otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Ahora, Lucas nos dice que había otro hombre, además del primer hombre, el escriba, que quería ser contado en el círculo íntimo de Cristo y viajar con él. Y Mateo, en su relato de este incidente, en realidad lo llama otro de los discípulos, indicando que este hombre ya
era discípulo de Jesús, pero en un sentido muy vago de la palabra. Es decir, que era alguien que quedó impresionado con Jesús, habló favorablemente de él, escuchó sus enseñanzas y fue parte de un movimiento general de personas en Israel que rodeaban a Jesús, pero que no entendía lo que implicaba ser un discípulo de Cristo en un sentido más estricto, en un sentido de compromiso, como aquellos que estaban en el círculo interno de seguidores dedicados de nuestro Señor. Y ahora, a diferencia del primer hombre que se ofreció a seguirlo, diciendo, te seguiré, Jesús en realidad le dijo a este segundo hombre que probablemente lo había oído hablar con el primer hombre, que lo siguiera. Y después de haberle dicho al primer hombre que seguirlo significaba una vida de incomodidad, el Señor se volvió hacia este hombre, este segundo hombre, y le dijo, sígueme. Entonces el hecho de que este hombre ya fuera discípulo, al Jesús llamarlo a seguirlo, significa que el Señor lo estaba llamando a un compromiso mayor, una mayor lealtad hacia Él, una mayor fidelidad hacia Él. Él estaba llamando a este hombre a viajar con Él, a dejar atrás a todos y todo para seguirlo donde quiera que fuera, escuchando todo lo que él enseñaba y obedeciendo todas sus enseñanzas. Es decir, este fue un llamado a la entrega total y el compromiso con Cristo por arriba de todo y de toda otra persona. Y este hombre parecía interesado en dar el siguiente paso, en convertirse en este tipo de seguidor dedicado de Cristo. Pero primero él pide un retraso, una pospuesta, un aplazamiento para seguir a Jesús. Como leemos en el versículo 59, él le pide al Señor primero para ir primero a enterrar a su padre. Ahora, bien, en la superficie esto suena no solo como una petición razonable, sino también como una petición justa. Y digo una petición justa porque el quinto de los 10 mandamientos declara que un hijo debe honrar a su padre y a su madre. Y los rabinos judíos consideraban que el entierro apropiado de un padre era una de las cosas más importantes que un hijo podía hacer para honrar a sus padres. De hecho, el entierro adecuado de un padre o una madre se consideraba un deber religioso tan importante que en realidad tenía prioridad sobre todo lo demás en la vida judía, incluido el estudio de la ley, el servicio en el templo, la observancia de la circuncisión e incluso el asesinato del Cordero Pascual. Entonces, pedir enterrar al padre era algo que todos los judíos practicantes debían hacer, pero en lugar de decirle a este hombre, no hay problema, esta es una petición razonable y lo entiendo perfectamente, después que ve y a casa y entierra a tu padre porque esto es lo correcto y luego después del funeral ven y sígueme. Jesús no respondió de esta manera, que sin duda sorprendió a este hombre y ha seguido sorprendiendo y desconcertando a muchos a lo largo de los años que han leído su respuesta en la Biblia, que encontramos en el versículo 60. Él le dice, mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ahora, a primera vista, esto parece ser una respuesta terriblemente fría e insensible del Señor. Al Señor responderle de esta manera, como si el padre de este pobre hombre acabara de morir y Jesús no le permitiera hacer los arreglos del funeral o incluso asistir al funeral de su propio padre. Pero escúchenme, Jesús no estaba siendo frío o insensible. Verán, al contrario de lo que parece, el hecho de que este hombre le pidiera permiso a Jesús para enterrar a su padre, antes de seguirlo, no significa que su padre había muerto. Déjenme explicar esto. Verán, la expresión enterrar al padre o al padre uno era una forma común
por así decirlo, utilizada en aquellos días para hablar de quedarse en casa y cumplir con sus responsabilidades familiares. Tengan en cuenta esto, hasta que su padre muriera y usted recibiera su herencia. Un maestro de la Biblia explicó esto. Esta expresión de esta manera. La frase enterrar a mi padre era un coloquialismo que significaba cuidar de mi padre hasta su muerte, asegurarse de que sea enterrado con dignidad y disponer de su patrimonio según sus deseos. Verán, el hecho de que el padre de este hombre no estaba muerto, él no podía haber estado muerto, y les diré por qué sabemos esto. Porque en Israel los muertos en ese tiempo en la historia no eran embalsados, por lo que tenían que ser enterrados el mismo día que ellos murieran. O que murieron. Y esto es exactamente lo que se hizo en el caso de nuestro amigo Lázaro, o el amigo de Jesús Lázaro, que leemos en el Evangelio de Juan. Cuando él murió, dice que él fue enterrado inmediatamente en una cueva. Entonces, si el padre de este hombre ya estuviera muerto, entonces no habría estado rondando a Jesús para hacerle esta petición. Él habría estado en la casa asegurándose de que su padre recibiera un entierro adecuado inmediatamente. En cuanto a lo que realmente estaba pasando y lo que este hombre en realidad estaba pidiendo a Jesús, el doctor James Montgomery Boyce dijo esto: si el padre de este hombre hubiera muerto, lo más apropiado sería que ya estuviera en casa de luto. Como no estaba en su casa, es probable que su padre fuera simplemente anciano y que le estuviera diciendo a Jesús que lo seguiría después que su padre muriera y esta fase anterior de su vida terminara. Podrían pasar años antes de que su padre muriera, pero se quedaría en casa durante ese tiempo. Jesús no aceptó el discípulo en esos términos, sino que exigió que el hombre lo siguiera en ese momento y no demorara su obediencia al llamado. Verán, este hombre a quien Jesús le dijo que lo siguiera, en realidad le estaba pidiendo permiso para retrasar su seguimiento, retrasar el compromiso con él, posponer, dejar todo atrás para seguirlo mientras viajaba por toda Israel hasta que su padre en algún momento muriera. Es decir, le estaba preguntando a Jesús si estaba bien que regresara a casa durante los últimos años de su padre, que podrían haber durado meses o incluso años, y luego, después de muerte de su padre, comprometerse con Cristo. Y Jesús le dijo: no está bien que pospongas convertirte en un seguidor mío dedicado. En lugar de esperar hasta que tu padre muera para seguirme, debes seguirme ahora mismo y permitir que los muertos entierren a sus propios muertos. Entonces, esta frase tan peculiar, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús con la frase permitir que los muertos se entierren a sus propios muertos? Bueno, sabemos que no es posible que haya querido decir dejen que los que están físicamente muertos entierren a los muertos, porque las personas físicamente muertas no pueden hacer nada, especialmente enterrar a otros muertos. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo era esto: que los que están espiritualmente muertos, es decir, los incrédulos que están muertos en sus pecados y transgresiones, entierren a los que están físicamente muertos. Es decir, que los inconversos de este mundo se ocupen de las cosas que pertenecen a este mundo, que la gente de este mundo se ocupe de las cosas de este mundo. Y ahora bien, ¿por qué Jesús diría esto? ¿Por qué incluiría a personas no salvas en la conversación sobre este hombre que lo sigue? Bueno, observen qué más le dijo Jesús a este hombre en el versículo 60 y verán lo que dijo cuando usted pone estas dos cosas juntas. Después de decirle: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, el Señor añadió estas palabras: pero tú ir y proclamar por todas partes el reino de Dios. Es decir, tu prioridad es ser un discípulo y por lo tanto un testigo para mí. Tu familia no salva, los miembros que no son salvos de tu familia pueden hacerse cargo de las preocupaciones temporales y terrenales en el hogar, pero a ti
se te ha dado una responsabilidad mayor, una responsabilidad celestial y algo que los miembros de tu familia no salvos no pueden hacer, es proclamar el reino de Dios donde quiera que vaya, y tú sí puedes hacer eso, tú debes hacerlo. Verán, el problema con este hombre era la procrastinación. Quería posponer el llamado de Cristo a comprometerse a ser un seguidor leal y así comenzar inmediatamente a proclamar el reino de Dios. En cambio, él quería primero regresar a casa y esperar a que su padre muriera y luego seguir a Jesús. Y quién sabe cuánto esto demoraría, meses, años. Y luego él seguiría a Jesús y luego proclamaría él el reino de Dios. Y si la motivación de este hombre para hacer esto, como han sugerido algunos maestros de la Biblia, era esperar hasta que su padre muriera para poder recibir su herencia, entonces su problema era que estaba anteponiendo la obtención de cosas materiales al seguimiento de Cristo y diciendo que seguiría al Señor solo más adelante en la vida, después de que él estaba seguro de obtener algún dinero y que él estaba cómodo. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esta verdad para nosotros? ¿Cuál es el mensaje del Señor para nosotros? ¿Qué nos está diciendo por la forma en que trató a este hombre? Bueno, permítanme dejar muy claro que el Señor ciertamente no nos está prohibiendo a nosotros como seguidores el atender o asistir a funerales o hacer arreglos funerarios para nuestros padres o parientes. Parte de honrar a nuestros padres es ofrecerles un funeral adecuado e ir al funeral de los demás. Es la forma en que mostramos respeto y amor. El mensaje principal de no es que no atendamos a estas cosas para nuestros padres, no. El mensaje principal de nuestro Señor en la forma en que trató a este hombre es que nunca debemos dejar de seguirlo, nunca debemos postergar un compromiso con Cristo por otras cosas en nuestras vidas que queremos hacer. Y eso es algo fundamental que debemos entender, porque hay muchos jóvenes que han escuchado el Evangelio y el llamado de Cristo a seguirlo. Han escuchado nuevamente el llamado de Cristo, pero a menudo piensan que tienen mucho tiempo para seguir al Señor más adelante en la vida. Pero mientras que son jóvenes, van a disfrutar la vida un poquito más, ellos van a vivir un poco y experimentar algunos placeres. Y luego, cuando ellos sean mayores, ellos tendrán mucho tiempo para entregar su vida a Cristo. Escúchenme, no funciona de esa manera. Porque si esperas hasta que seas mayor para dedicar tu vida a Cristo, siempre surgirá algo más que te hará retrasar la entrega total a Cristo. Cuando hay un impulso de seguirlo a Él, tienes que responder a ese impulso de inmediato, no posponerlo. Siempre va a haber algo más que vendrá luego, siempre va a haber algo mañana o algo para mañana que vas a hacer. Y lo mismo es cierto para un joven que tiene algún interés en seguir a Cristo y planea hacerlo algún día, pero primero tiene que concentrarse en otras cosas, en formar una familia, en ganar suficiente dinero para estar cómodo y poder jubilarse. Y luego, una vez que se haya retirado, él tendrá tiempo para comprometerse con Jesús. Nuevamente, no funciona de esa manera. Si usted pospone comprometer su vida a Cristo hasta más adelante en su vida, siempre surgirá algo más y nunca se va a sentir que está listo para comprometerse con el Señor. Como lo expresó una persona sabia, él dijo: la procrastinación es un gran enemigo del discipulado. Quien procrastina ha escuchado el llamado de Jesús y ha reconocido la necesidad de obedecerlo, pero otras obligaciones avanzan en su mente y desplazan la obediencia. El individuo no tiene la intención de demorarse para siempre, solo déjame ocuparme de esta pequeña cosa primero, suplica. Pero el retraso de una hora se convierte en el retraso de un día se convierte en una semana en un año, y por fin ha pasado una vida sin ninguna respuesta genuina al llamado de Cristo. Amigos, esta es la razón por la que la Biblia dice: hoy es el día de salvación. Ahora es el momento aceptable, no mañana
hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. A lo mejor no va a haber algún otro impulso en tu corazón para regresar a Cristo. Así que te digo a ti, persona joven, no esperes hasta ser mayor para seguir a Cristo. Síguelo hoy día, ahorita. Y para usted, hombre de negocios, no esperes hasta estar financieramente cómodo para seguir a Cristo. Sígalo ahora. Y madres, no esperen hasta haber criado a sus hijos y ellos estén fuera del hogar. Sigan a Cristo ahora. Este es el mensaje de nuestro Señor. Sigámoslo ahora sin demora. Sigámoslo con un sentido de urgencia y proclamemos el reino de los cielos y seamos dedicados a Él. Y así, habiéndonos dicho que para seguir a Cristo es necesario seguirlo sin demora, como continúa Lucas, Él procede a hablarnos de otro hombre que le dio a Jesús una excusa del por qué no podía seguirlo. Y nuestro Señor nombrar a este hombre en su respuesta nuevamente a esta persona, vemos que si uno va a seguir a Jesús, entonces debe estar dispuesto a ponerlo por delante de sus familiares y amigos. Él dice, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Ahora, en este versículo Jesús nos habla de otro hombre, quien como el primer hombre se ofreció a seguir a Jesús, porque este hombre dijo, te seguiré, Señor, y el hecho de que llame a Jesús Señor implica que está dispuesto a hacer lo que Jesús le dijo que hiciera, pero ese no fue el caso, porque después de decirle al Señor, te seguiré, Él pone una condición para seguirlo. Dice, te seguiré, Señor, pero primero, permíteme despedirme de los de mi casa. Ahora, bien, una vez más, superficialmente esto parece una petición razonable, porque ¿qué podría tener de malo que antes de partir con Jesús quisieras volver a tu casa y despedirte de tus familiares y amigos? De hecho, aunque parezca razonable, esta solicitud en realidad tenía algún precedente bíblico detrás de ella, así que más que razonable. Y digo esto porque en Primera de Reyes 19, Eliseo le hizo una petición similar al profeta Elías, cuando Elías arrojó su manto sobre él, significando que quería que Eliseo fuera su sucesor y lo siguiera. Y esto es lo que leemos, que fue la respuesta de Eliseo a este llamado a seguir a Elías. En el versículo, en Primera de Reyes, vemos en el versículo 20 al 21, dice, dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó y con los aparejos de los bueyes coció su comida y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, observe lo que hizo Eliseo. Pidió eso antes de seguir a Elías, que primero pudiera despedirse de sus padres, y Elías concedió esa petición. Entonces Eliseo regresó a su casa, se despidió de su padre y de su madre con un beso, hizo una fiesta de despedida para su comunidad y luego se levantó y siguió a Elías. Ahora pareciera que este hombre en Lucas 9 está haciendo una petición similar a Jesús. Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia y amigos en casa. Pero Jesús conocía el corazón de este hombre y por lo tanto sabía que su corazón no era como el corazón de Eliseo. Sabía que despedirse de su familia y amigos era solo una excusa para retrasar el seguir a Cristo, y que si él primero regresara a la casa, él no regresaría. Él no iba a regresar porque no era lo suficientemente fuerte para resistir la presión que su familia ejercería y que sus amigos ejercerían para no seguir a Cristo. Esta es la manera en que John MacArthur
explica esta situación de este hombre. Dice, sus palabras revelaron que sus lazos familiares eran demasiado fuertes para romper con ellos. Jesús sabía que si regresabas a casa, el impulso del momento moriría y nunca podría salir. Como muchas personas, el miedo a estar alejado de su familia o ser condenado al ostracismo le impediría seguir al Señor. Verán, el problema de este hombre es el mismo problema de muchas personas hoy día en cuanto a seguir a Cristo, a ser seguidores de Jesús. Les cuesta romper los lazos con su pasado, con sus familias, lo que incluye lazos familiares y viajes, amistades y viejas amistades, con personas no salvas. Simplemente se preocupan demasiado por lo que otras personas piensan de ellos como para romper con sus relaciones pasadas. No pueden soportar la idea de que sus padres, familiares y amigos, su comunidad piensen negativamente sobre ellos si se convierten en seguidores de Jesús. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 10:37 estas palabras bien poderosas: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que mí no es digno de mí. Ahora, con estas palabras Jesús no nos está diciendo que no amemos a nuestros padres o hijos. Por supuesto que debemos amarlos, pero lo que él estaba diciendo es que no debemos amarlos más de lo que lo amamos a él. Es natural para nosotros amar a nuestra familia, pero no amarlos más de lo que amamos a él. Él debe tener el primer lugar en nuestras vidas, no nuestros miembros, no los miembros de nuestra familia, que no podemos permitir que ningún apego a nuestra familia y amigos se interponga en nuestra devoción a Él. Amarlo y obedecerlo debe ser nuestra máxima prioridad en la vida. Lamentablemente hay muchas personas que se niegan a seguir a Jesús porque están tan apegados a su familia, a la religión en la que crecieron y al tipo de estilo de vida que han disfrutado con sus amigos, que no pueden romper lejos o irse lejos de todo esto. Ellos saben que seguir a Cristo provocaría sentimientos tan negativos y tensiones en sus familiares y amigos que simplemente no lo harán. Ellos no van a hacer eso. Muchos de ustedes pueden identificarse con esto porque muchos de ustedes, como me han dicho, han sido o bien han crecido o vienen de familias católicas romanas, y cuando se hicieron cristianos se creó todo tipo de tensión entre ustedes y su familia. Ellos los menospreciaban a ustedes, no solo por menospreciar o rechazar al catolicismo, sino la forma en que lo criaron ustedes. Pero sabías que tu primera lealtad era hacia Cristo, porque Él era la verdad. E incluso si te costara la aprobación de tu familia y viejos amigos, no importaba. Tu amor y devoción a Jesús era tu preocupación suprema en la vida. Yo recuerdo que cuando me convertí en cristiano a la edad de 18 años, yo recuerdo cómo mis amigos no salvos me miraban a mí muy sospechosos y me rechazaron porque no querían tener nada que ver conmigo, porque me convertí en ese tiempo como una especie de marginado para ellos. Y aunque mis padres y mi hermano no me rechazaron, mi fe en Jesús creó una tensión entre nosotros porque mis valores ahora eran muy diferentes a los de ellos. Y cuando mis familiares se enteraron de que yo era cristiano, ellos no quisieron tener absolutamente nada que ver conmigo, y eso todavía continúa hasta el día de hoy. Para ellos yo era un traidor al pueblo judío, un traidor a la religión judía. Verán, hay un costo para seguir a Jesús. Y a veces ese costo es la cercanía de los miembros de la familia de uno y la aprobación de los familiares y amigos. Cuando Jesús nos llama a seguirlo, nos llama a un compromiso con Él mismo, un compromiso en el que no flaquearemos cuando familiares y amigos expresan su desaprobación hacia nosotros y nos instan
a regresar a ellos y a nuestra antigua forma de vida. Y es precisamente por eso que Jesús respondió a la petición de este hombre de despedirse primero de su familia antes de seguirlo, con estas palabras que se encuentran en el versículo 62. Dice: pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, curiosamente, esta declaración de Jesús no fue original de él. En realidad era un proverbio popular que se remonta al poeta Hesiodo del siglo octavo antes de Cristo. Y la idea básica de este dicho acerca de poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás es que una vez que una persona agarra un arado y comienza a arar hacia adelante, si comienza a mirar hacia atrás mientras continúa arando, no es posible que pueda arar un surco recto. Es decir, es imposible arar en una dirección mientras miras en otra dirección. Entonces, ¿por qué Jesús dijo esto? Porque intercalar una ilustración agrícola en este llamado a seguirlo, ¿qué tiene que ver poner la mano en el arado sin mirar atrás con el compromiso con Cristo? Bueno, tiene mucho que ver con esto, porque de lo que Jesús estaba hablando era que aquellos que lo siguen no pueden tener un corazón dividido, tienen que estar enfocados en seguir a Cristo y no distraerse con la aprobación de sus padres. Tienen que seguir a Jesús con devoción resuelta hacia Él, sin vacilar entre seguir a Cristo y querer regresar a su antigua forma de vida. Como verán en la historia del Antiguo Testamento, en la que Eliseo regresa para despedirse de sus padres antes de seguir a Elías, Eliseo no vaciló. Él fue un hombre grandioso. Él regresó a la casa, él mató a algunos animales, los cocinó, él hizo un banquete de despedida para su familia y sus amigos, y luego se fue y siguió a Elías. Pero Jesús sabía que este aspirante a discípulo suyo, si él regresaba a su casa, él sucumbiría a la presión de su familia para quedarse en casa y nunca seguiría a Cristo, porque no tenía el mismo tipo de actitud de corazón que tenía Eliseo. Entonces, como lo expresó una persona, en esencia lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre era: ojalá tuvieras el corazón de Eliseo al pedir despedirte de la gente en tu casa. Pero ese era el problema. Este hombre no tenía el corazón de Eliseo y Jesús lo sabía, y por eso le dijo que no era apto para el reino de Dios, porque lo que se siguen a Cristo no miran atrás y desearían que todavía estuvieran en el mundo, deseando poder seguir viviendo en su pecado. No, ellos están dispuestos a entrar de inmediato al reino de la ley. No pueden estar en el reino de la luz, perdón, no pueden estar en ambos, el reino de la oscuridad y el reino de la luz. No puedes ser seguidor de Jesús con un pie en el mundo y un pie en ser su discípulo. Quienes lo siguen no se arrepienten de haber dejado su vida pasada, se arrepienten voluntariamente de su pecado, y mirando al frente, sin volver atrás, siguen a Jesús. No regresan a la vieja patria, al viejo mundo. No, eso no es lo que ellos hacen. Y les pregunto a usted, ¿ha sido esa su experiencia? ¿Alguna vez te has alejado voluntariamente de tu pecado y de tu antigua forma de vida y has venido a Cristo con el compromiso de seguirlo como tu Señor y Salvador? ¿O todavía te aferras a algo que te impide seguir a Jesús? A lo mejor es el pensamiento de que lo seguirás algún día, cuando seas mayor o estés financieramente seguro, o tal vez hace un apegado a tu familia y tus creencias religiosas que significan tanto para ti que no puedes soportar la idea de su desaprobación. Si tú vas a seguir a Jesús, entonces debes seguirlo en sus términos, no en los tuyos.
y sus términos son: no pospongas seguirlo hasta más tarde en la vida cuando sea conveniente para ti, y no pongas a nadie ni a nada delante de Él. Él debe ser, Él es Dios, Él debe tener supremacía en tu vida. Déjame preguntarte, si tú estás luchando con eso de que, mis padres van a estar súper bravos conmigo. Recuerda que Jesús es mucho más que tu familia, y Él te va a traer otra familia. Esta es tu familia, el cuerpo de Cristo. Eh, y este cuerpo de Cristo será tus padres, tus madres, tu familia. Lo que tú dejes atrás, el Señor te va a traer mucho más. Y si usted quiere hablar con nosotros sobre esto, por favor vengan a verme cuando cerremos este servicio. Señor, gracias por este mensaje de el alto costo de seguirte a ti, Señor. Ayúdanos que nunca dejemos de poner el evangelio como si no tuviera costo, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos y fieles. Y si hay alguna persona aquí que esté pensando en esto, que deje de procrastinar, que deje de seguir poniendo excusas y dejar que el tiempo pase, que haga esa decisión hoy día, no mañana, pero hoy día. Y si hay personas que piensan que tienen que primero hacer su carrera y estar financieramente seguros, espero que tú los hagas convictos de que este es el tiempo de venir a ti, que no deben de posponer más, que sea hoy día, y que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, para que hoy sea el día aceptable, Señor. Y para todos nosotros que te conocemos hoy día, ayúdanos que tengamos el entendimiento correcto de lo que significa el seguirte a ti, Señor. Y aquellos que venimos de religiones que rechazan el evangelio, Señor, que no tengamos en nuestras vidas que queremos regresar a eso, Señor, que sepamos que todo está en ti, Señor, y esa es nuestra salvación y fe es en ti. Gracias por venir hoy.